A continuación, Santiagro. Hola amigos de Santiagro, viendo el campo. Seguimos acá en Lagos de Gabriela, exactamente en la vereda Roa del municipio de Sutamarchán, con nuestro invitado especial, el higo o la breva de mesa, que ya me han corregido por acá que es breva de mesa o higo para el caso nuestro, con Ángela López, nuestra invitada especial, cabeza de Asoprohigos. Ángela, ¿cómo va? Muy bien. Muy feliz de tenerlos a ustedes aquí, viendo nuestro cultivo, conociendo nuestros higos, nuestras plantas, todo nuestro desarrollo, del cual empezaremos a hablar y a contarles cómo llegamos a esto, cómo vamos, cuál es la infraestructura y todo lo que se necesita para este cultivo. Bien. La semana anterior nos contabas bases de lo que es el cultivo, cómo llegaron, cómo es la estructura de la misma asociación, quién era la cabeza, pues la cabeza visible de Asoprohigos. Pero bueno, ¿cómo llegan estas plantas acá? Háblanos quizás del origen mismo de la planta, de no sé, alguna literatura que hayas consultado o que ya sepas pues de lo que es el higo como cultivo. Bueno, el higo, primero que todo, biológicamente es lo que se llama una infrutescencia, es decir, son varios frutos dentro de un mismo fruto. Eso botánicamente lo hace diferente a muchos otros frutas, que son unifrutas y no infrutescencias. Su origen, pues se conoce o se dice que viene del Asia Occidental. Es un cultivo antiquísimo, es conocido por el hombre hace más de 9000 años antes de Cristo. Y se habla de que esta fue la primera planta domesticada por el hombre para cultivar, cosechar y recoger sus frutos. Del Asia Occidental entra por el Medio Oriente, que es donde más, digamos, se conoció todo el tema de Siria, todo el tema de Israel, Palestina, Líbano, Irán, Persia, toda esta parte. Por eso es que incluso en la Biblia escuchamos hablar de la higuera y se oye hablar de los higos, porque esa es como la primera parte del mundo donde se oye hablar de este fruto. Luego entra a Europa, pues por una entrada que es lógica, que es Turquía, que es la que une el Asia con Europa, y se esparce por el Mediterráneo. Entonces los principales productores de esa zona son Turquía, Grecia, España, Portugal se ve en Francia también, y ahí se irriga por toda Europa. En América Latina también llega el higo, imagino traído por los españoles y los conquistadores en su época, y tenemos grandes cultivos en países como México. México es muy fuerte en producción de higos. Están también en Brasil, están también en Perú y se consiguen higos también en algunas zonas de Sudamérica como Argentina y Uruguay. Esos es como, digamos, los mayores productores visibles. Dentro de Europa los principales productores y en Asia hablan de Egipto, Grecia y España en su orden. Luego en Latinoamérica viene México, Brasil,
Perú, que ustedes saben que Perú tiene en este momento en cuestiones de agrícolas, es un Una ejemplo oferta a muy seguir grande. y es un ejemplo a seguir. Sí. Y bueno, está entrando Colombia también dentro de este proceso y esperamos en unos pocos años estar dentro de las mismas estadísticas de producción. A propósito de Colombia, las áreas en Colombia o donde se siembra aparte pues acá de Ricaurte Alto. No hemos podido, yo no he conocido, he estado investigando, pero vuelvo y me encuentro, cada vez que busco higo, me sale el higo del nopal. Entonces, realmente no conozco, alguien me dijo que estaban haciendo pruebas en zonas cercanas a Fusagasugá. Esto es muy de clima cálido, realmente. Es más, el higo aguanta temperaturas altas, por eso su mayor proceso de maduración se da en Europa en el verano. Necesita buena luminosidad. Esto es una zona, por ejemplo, esta específicamente y todo el Alto Ricaurte es una zona de mucha luminosidad y eso también es beneficioso para el higo. Requiere, digamos, en suelos, se requieren suelos o perfectamente el higo se da en zonas medio desérticas. Es una planta que aguanta mucha salinidad. Estas áreas son muy salinas, ¿sí? Acuérdense que esta zona fue mar hace miles de años, miles de millones de años, todo esto era mar. Entonces acá hay bastante salinidad y el higo es de los frutos que aguanta salinidad, no todos los frutos lo aguantan. Luego, digamos, estos son el tipo de condiciones en términos generales que requiere la zona para poder cultivar. No es una mata tan exigente. Tiene una parte radicular bastante fuerte. Ella tiene la raíz principal va hacia abajo, pero tiene raíces hacia los lados. Por eso cuando uno deshierva y demás tiene que tener cuidado porque la raíz va sobre la superficie, va explorando. Eso también ayuda a que no requiera tanta agua. Requiere humectación y es fundamental, pero puede aguantar sequía. Incluso en las zonas donde se cultiva a campo abierto, en el Mediterráneo y todo, son zonas de Egipto. Es una zona súper... ¿sí? Zonas áridas. Zonas áridas. De hecho, acá nuestro desierto de la Candelaria. El área también es árido. Entonces esas son como las características. En cuanto a la hoja, si tú la miras, su contextura es como pegajosa, como gruesa. Si la es ves. algo coriácea. Como... Sí, es coriácea. Esta forma es la forma típica del higo o breva, que es como una mano. ¿Sí? Se estira y los frutos se van dando en las zonas de los capullos, ¿sí? Ahí es donde se van dando. Esas son como las características generales y el origen conocido pues, de esta fruta ancestral, pero innovadora para nosotros. Bueno, en el siguiente segmento vamos a hablar, y nos va a contar Ángela, por favor, la agronomía, cómo es esos procesos de control de pronto de enfermedades, prácticas culturales, la misma infraestructura, en fin, ya continuamos. Estás viendo Santiago, viendo el campo, miércoles 5:05 AM, repetición, miércoles 7:30 PM, sábado y domingo 5:05 AM. Al mundo llenamos de alegría de la mano de Jesús y de María. Queridos amigos santividentes, sean bienvenidos, invitados a acompañarnos en nuestro programa La Pastoral Infantil Mi Amigo Jesús, todos los jueves 4:30 de la tarde, la repetición sábados y domingos 9 de la mañana. Y contamos también con la presencia, con la compañía de nuestro padre y pastor, Monseñor Gabriel Ángel Villabajos. Queridos niños y niñas, adolescentes y todos los santividentes, qué bueno que nos acompañen en este programa cuando hay tantas alternativas para ver. Qué bueno ver un programa que nos ayude a crecer en nuestra fe. Y por eso siempre nosotros buscamos ser amigos de Jesús en este programa tan especial, Mi Amigo Jesús, recordando que de los niños del mundo
siempre amigos. En Telesantiago de Tunja ya está Santiagro, Viendo el Campo, el primer programa de televisión regional dirigido al sector agropecuario del departamento de Boyacá. Secciones de altísimo interés como Santiagro Enseña. Allí aprenderemos y nos capacitaremos para diferentes actividades del campo. Igualmente tendremos invitados especiales dedicados a producir nuestros alimentos, quienes nos contarán sus experiencias dentro de su admirable labor. De la misma manera contaremos con nuestro consultorio agronómico, donde profesionales especializados contestarán a nuestros televidentes todas las dudas y preguntas técnicas relacionadas con el ámbito agropecuario. Los invitamos a que nos acompañen en este prometedor espacio todos los miércoles desde las 5:05 de la mañana y con repeticiones el mismo día a las 7:30 de la noche, al igual que sábados y domingos desde las 5:05 de la mañana. Allá nos veremos. Santiagro, Viendo el Campo. Desde Boyacá, Canal Telesantiago. Juntos llevamos la imagen del amor a través de la televisión de nuestra tierra. La Valeriana Papayuelas. Estamos ubicados a tan solo 8 kilómetros de la ciudad de Tunja, el mejor y más grande cultivo de papayuela del centro del departamento. Una fruta promisoria con un altísimo valor nutricional y medicinal que está al alcance de todos los boyacenses. Consúmela fresca, en aromáticas, en almíbar y hasta en jugos. Prepárala en casa o pídela en tus cafeterías y postrerías de confianza. Seguramente la encontrarás y te encantará. La Valeriana Papayuelas, vereda Concepción Bajo, sector Caolines, Convita, Boyacá. Pedidos al 312-592-3527. Estás viendo Santiagro, Viendo el Campo, miércoles 5:05 AM, repetición, miércoles 7:30 PM, sábado y domingo 5:05 AM. Bien, continuamos acá en Asoprodigos. Amigos televidentes, no olviden seguirnos en nuestras redes sociales, Santiagro Viendo el Campo o con Telesantiago de Tunja, Facebook, YouTube, Instagram. Estamos en redes sociales para que vean estos capítulos y los vuelvan a ver, todos los cultivos que hemos desarrollado acá en el departamento de Boyacá, en Colombia. Saludos a toda Latinoamérica que nos ve también. Y bueno, estábamos hablando con Ángela María López sobre la agronomía, sobre cómo, bueno, empezamos a hablar de lo que es la agronomía, vamos a empezar a hablar de lo que es la agronomía de este espectacular cultivo como es el higo. Ángela María, continuemos contándole a nuestros televidentes, bueno, el material, empecemos desde el comienzo, la semilla, cómo arrancaste, cómo fue el proceso de consecución de la misma. Después miremos el sustrato, plagas, enfermedades, vamos en ese orden. Semillas. Ok, semillas. Básicamente nosotros conseguimos las semillas por las personas con quienes hicimos la primera alianza, que fueron quienes nos vendieron las plántulas. Las plántulas son, en algunos casos, venían solo los palitos, o sea, muy, muy pequeños. Se deben sembrar en huecos que se les hacen más o menos a unos 30-40 centímetros de profundidad y una distancia de 60 centímetros entre planta. Para el caso de invernadero hay tres formas de manejar el higo, como te decía: el extensivo, que es a campo abierto, el semi-intensivo, que es a semitecho. Entonces nosotros tenemos un productor que tiene semitecho y lo siembras en matera, y en los casos de intensivo como el nuestro, en invernadero. Entonces, ¿qué infraestructura se requiere? Pues un invernadero. Puede servir, este invernadero estuvo tomate. Luego, o sea, reutilizaste un invernadero. Reutilizamos un invernadero, obviamente acondicionando un poco el suelo,
las guías y demás se manejan igual porque incluso se utilizan para las guías de crecimiento de la planta y también nos ayudan a colgar las hojas, que ahora les explicaré por qué se hace este proceso, que es diferente al del tomate, pero efectivamente sí se hace como guía. Y las distancias entre surcos deben ser aproximadamente de 1.8 a 2 metros. ¿Por qué? Por la frondosidad de la planta. Entonces, entre calles hasta 2 metros. Entre calles hasta 2 metros. Depende de la intensidad que quieras darle al cultivo, pero lo ideal es entre 1.8 y 2 metros. Hay personas que inicialmente lo hicieron a 1 metro y realmente quedan un poco estrechos, exacto, para manejar, para trabajar, entonces uno puede hasta lastimar las plantas entrando por los surcos. No, y también el tema de enfermedades también, al ser muy denso puede propagarlas más rápido. Enfermedades. ¿Y entre plantas cuánto? 60 centímetros. Y la planta ideal debe tener entre 4 y 5 ramificaciones. Para eso, en el proceso de podas arranca la poda de crecimiento, que es una de las más importantes, que es con la cual se le da la frondosidad a la planta para que dé las ramificaciones que se requieren para una mayor productividad. Hablamos de que es semilla asexual. Sí, asexual, sí, es semilla asexual, sale de las mismas plantas. Entonces en el momento ya de poda de rejuvenecimiento, que es cuando llega al tope, ahí hace una poda y de esa poda saca uno su propia... Las varitas jóvenes son las varitas jóvenes. Obviamente, como en todo proceso que ya se va tecnificando, uno empieza a ubicar las mejores plantas para sacar el mejor producto o por variedades, exactamente. Llevarlo a un banco o a un vivero certificado por ICA es lo ideal, eso se lo recomiendo, por favor. No compren plantas que no vengan de viveros certificados porque a nosotros nos pasó desafortunadamente. O sea, comprar de viveros certificados. De viveros certificados, porque si lo hacen en viveros no certificados les pueden dar N.000 variedades, no todas las variedades son igualmente productivas, no todas las variedades dan el mismo dulzor. Hay variedades que ni siquiera en este momento estamos en el proceso de determinar cuáles variedades son y de dónde vienen. La mayoría pues vienen de todo el Mediterráneo y hemos utilizado pues mecanismos como internet y demás y viendo viveros en Europa y en México para poder identificar esas variedades diferentes a las que originalmente se supone que teníamos, que eran la Black Mission y Brown Turkey, que son las más populares y conocidas para el desarrollo de este tipo de cultivos. A próximo o en futuro cercano la variedad Colombia. Y la variedad Colombia, que la vamos a hacer sacada con el breo originario colombiano. Bien. Eso en cuanto a la infraestructura. Entonces vemos que un tomatero aquí de la región puede dar el paso sin tanta inversión, aprovechando la misma infraestructura que se tiene para montar su cultivo de higo. Exactamente. En el proceso de siembra, bueno, las tierras, pues obviamente hay que darles más soltura, pero darles capa vegetal, como siempre se hace con cualquier cultivo a través de compost. En el caso nuestro utilizamos champiñonaza, hay casos en los que tierra negra con champiñonaza, otros lo hacen con caprinazas, cosas de ese estilo. Un compost cualquiera funciona. Cuando la mata se va a sembrar, efectivamente en el hueco lo que se hace es poner ese compost junto con la plántula y de ahí empieza a nacer. El proceso de crecimiento de la planta previo a la primera producción es de alrededor de 8 meses. Eso es importante saberlo y tenerlo en cuenta porque esa es una inversión importante. Claro, ¿el retorno cuándo llega? El retorno más o menos llega después de total entre la segunda y tercera poda, o sea 2 a 3 años. O sea, tengo que esperar. Ya puedo llegar a un punto de equilibrio real dependiendo de la cantidad de plantas que pero me empieza a fructificar desde los 8 meses. Desde los 8 meses. 8 meses. Como Colombia no tiene estaciones, nuestras plantas pueden producir todo el año, realmente. En Europa, obviamente, se vuelven periódicas, sí, las pausan en la época de otoño-invierno. Ahí no hay producción, que es el momento donde uno puede ir a Europa a vender, realmente.
todo lo que es a partir de octubre, noviembre, diciembre hasta mayo, el mercado europeo es muy interesante. Obviamente hay mercados alternos como el mercado canadiense. El higo todavía no está incluido dentro de las frutas para exportación a Estados Unidos, pero entraremos en ese proceso de lograrlo. Sí lo reciben procesado, que ya les contaré un poco de ese tema. Entonces, lo que es la parte de producción se hace con nutrientes básicamente minerales, fósforo, calcio, magnesio, potasio. El calcio es muy importante porque el higo tiende a abrirse. Si tú ves este folículo, él cuando va creciendo, este folículo se va abriendo. Eso se puede evitar utilizando calcio desde prácticamente cuando empieza a salir los primeros frutos, empezar a utilizar calcio boro, etcétera, y evitas que cuando empiece la primera, sobre todo en las primeras cosechas, se ven los higos muy abiertos, y ese higo normalmente, a pesar de que comestiblemente es perfecto, y en algunos países les fascina comerse el higo abierto, maduro, pues muchos exportadores o almacenes o demás no lo ven estéticamente bonito. No les va a gustar tener una caja con un higo abierto, casi como una flor, a pesar de que se puede comer y es delicioso. Y eso va en gustos, pero realmente por estética de fruta no es lo ideal. Ni con cualquier tipo de rajaduras en la piel y demás. Este es un fruto que ya cuando se cosecha es bastante delicado, que ya les contaré ese proceso. Pero su proceso de producción, o sea, inicial, no es un cultivo tan exigente. Obviamente es de cuidado, sí se tiene que mantener deshierve continuo para evitar plagas, mosca blanca, que es una de las plagas que tenemos, trips, en algunas ocasiones ha habido ácaros, entonces eso se maneja con biopesticidas, todo, ajonjolí, también se utiliza hidrolatos, sí, exacto. Tabaco, hidrolato de tabaco también. No, de tabaco no. Te voy a decir exactamente cuáles son los que, qué pena que te lo voy a leer bien porque pues yo no soy ingeniera agrónoma, ¿entiendes? Y lo conozco, pero no, mira, bacillus. Los que se usan son muchos Bacillus thuringiensis o también el Bacillus subtilis. Extractos de ajonjolí, extractos de Swinglia también usamos, y extractos de Maleleuca. Son todos productos son biopesticidas, digamos, tanto para las plagas, que básicamente hay, bueno, también puede haber larvas de Esopodéptera, como o sea, son los mismos tierreros. Y cogolleros también. Y cogolleros. Mosca blanca y cochinillas, es lo que más. Pero todo esto lo manejas con control biológico. Control biológico. Aquí este es un cultivo limpio. Yo no puedo decir que es totalmente orgánico porque no es cierto, obviamente. Este fue un cultivo que tuvo, un invernadero que tuvo otro cultivo que no era orgánico. Luego, ustedes saben que las normas establecen que ahí dentro de la tierra se demoraría más o menos 12 años, dicen, para poder volver a llegar a ser totalmente limpia, para poderla utilizar como orgánica. Pero sí son cultivos limpios, ambientalmente amigables. Otro de los, digamos, no plagas, pero amenazas para los higos son los pájaros. En invernadero hay que poner malla antipájaros. Por eso en campo abierto a veces es difícil. Como es tan dulce este fruto delicioso, a los pájaros les encanta. Recién empezamos cosecha, nosotros pues nunca se nos han entrado pájaros acá a un invernadero, y efectivamente cuando menos pensamos encontramos varios pajaritos disfrutando de los primeros higos, felices y contentos, y nos tocó poner las mallas antipájaros. Esas son en general lo que son plagas. En enfermedades, el cultivo puede ser atacado básicamente por botrytis en el fruto post cosecha, pues como todo fruto que hay que tener cuidado. Hay un hongo que originalmente lo habían confundido con la roya,
y realmente se descubrió por un análisis microbiológico que no era, y es Coleotrichum. Coleotrichum, sí. Aquí lo ves. Acá está, sí. Aquí está. Ese no afecta directamente el fruto, pero pues obviamente sí va afectando la planta, y eso se trata Claro. con todos estos biopesticidas. Y también hay un virus del mosaico. Manejas todo biorracionalmente, manejas Exactamente. todo con biopesticidas. Sí, señor. Resumiendo, tenemos mosca blanca como plaga, tenemos espodóptera, tenemos Sí, cogolleros, tenemos tierreros. Se utiliza en este caso los hidrolatos, hidrolato de ajonjolí, hidrolato de tabaco. exactamente. Y para el tema de las enfermedades de la misma botritis, quizás del mismo Coleotrichum, el Bacillus que mencionaste, el Bacillus subtilis que utilizaste Sí. hace un momento. Entonces vemos que es un cultivo muy noble, es un cultivo fácil, Sí. entre comillas, de Sí, manejar es dentro realmente fácil. de lo biológico y dentro de lo orgánico, porque así vemos que la fertilización también pues, requiere de minerales, porque obviamente la planta Sí. consume minerales, Sí, pero es un manejo sencillo el que se le puede dar, sí, señor. ¿sí? Así es. Entonces, bueno, vemos ya para rematar nuestro episodio de hoy, la agronomía de nuestro higo no es tan complicada, es relativamente sencilla, que se puede manejar, que cualquier agricultor, que a propósito yo me imagino que tú estos biopesticidas los puedes producir acá en la finca. Sí, también los podemos producir. Exactamente, y los fertilizantes, residuos de cosechas, en fin. Con se puede- composteras y demás. Exacto, todo el tema del compostaje. Sí, señor. Amigos de Telesantiago, muchas gracias por acompañarnos el día de hoy. Nos vemos en el próximo capítulo para rematar nuestra visita aquí a Soprohigos con Ángela López. Muchas gracias, Angelita. A usted. Muchas gracias.